Buenas en sus hogares, cerrando la noche, que como de costumbre llega a sus hogares a través de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Como siempre, cada jueves que abordamos la temática de la salud y la seguridad social, nos acompaña don Fausto Pérez y Espinosa. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, Junior. Buenas noches, amigos televidentes. Esta semana ha sido una semana muy interesante, Junior, porque la salud y la seguridad social recibió el pasado lunes una buena noticia, ya que el Consejo Nacional de la Seguridad Social se abocó a la modificación del reglamento de apelaciones dentro del Consejo y arrojó una nueva resolución que ha dado tranquilidad al sistema y es como debe ser. Se saludan las cosas buenas. Ya estableció plazo. Estableció un plazo de 90 días, se desestimó ante el Tribunal Contencioso Administrativo y no tributario, administrativo, anteriormente tributario. Y ya las cosas están en su nivel. Yo creo que ahora todo el mundo va a estar trabajando de manera mancomunada y orientados todos hacia la mejoría del sistema dominicano de seguridad social. Desde hace varias semanas nosotros habíamos prometido y hemos podido concretizar con ustedes la presencia de funcionarios de otra de la superintendencia del sistema, es de la superintendencia de pensiones. Y en el segmento de Conoce la Ley, nosotros tenemos que decirle al público que sepa y que se empodere de lo que es la Ley 8701. En el artículo 107 da la creación de la superintendencia de pensiones y dice: se crea la superintendencia de pensiones como una entidad estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que a nombre y representación del Estado Dominicano ejerza a plenitud la función de velar por el estricto cumplimiento de la presente ley y de sus normas complementarias en su área de incumbencia, de proteger los intereses de los afiliados, vigilar la solvencia financiera de la administradora de fondos de pensiones, AFP, y de contribuir a fortalecer el sistema previsional dominicano. Está facultada para contratar, demandar y ser demandada y será fiscalizada por la Contraloría General de la República y o la Cámara de Cuentas solo en lo concerniente al examen de sus ingresos y gastos. ¿De qué estamos hablando? Es una de las múltiples entidades del sistema dominicano de seguridad social que velan por el sistema previsional específicamente. Y no vamos a dar mucho preámbulo de qué es la superintendencia, sino que vamos a presentar en la noche de hoy a dos de sus funcionarios. Primero, a Juan Carlos Jiménez, quien es el director de control de beneficios de la Superintendencia de Pensiones, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Es una persona preparada, amigo, con un magíster en Economía Internacional, con especialización en la Organización Industrial de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y adicionalmente ha realizado estudios de posgrado internacionales con especialización en el sistema internacional e integración económica en el Uruguay. Tiene un posgrado en dirección financiera y es una persona bastante preparada en lo que es la alta dirección, con especialidades en España y posgrados en INTEC. Y también nos va a acompañar en la noche de hoy Marlene Merejo, quien es la encargada de la Escuela Previsional de la Superintendencia de Pensiones. Es egresada de la carrera de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un máster en doble titulación de Gestión Financiera en la Universidad de Bordeaux de Montesquieu, en Francia. Tiene experiencia como encargada de departamentos de diversificación de la Secretaría Técnica de la Comisión Clasificadora de Riesgos y también límites e inversiones como analista en el Departamento de Análisis Estadística. Estamos al frente de dos funcionarios expertos en el tema y cerrando la noche se ha caracterizado, estimado, por llevar a la población información puntual. Sabemos que no podemos abarcar la ley 8701 en un programa que tiene un tiempo limitado, pero nos gustaría, comenzando por Juan Carlos, que nos diga, dentro del sistema previsional de la República Dominicana, el sistema que hemos elegido y que tiene la mayoría de los dominicanos que están afiliados al sistema dominicano de seguridad social en el régimen contributivo, que es un régimen que es donde todos los trabajadores y trabajadoras aportamos, que es el sistema de capitalización individual,
nos expliques qué es ese sistema, nos pueda sintetizar cómo ha venido este sistema a contribuir al país y cuáles son los principales retos y beneficios del sistema. Sí, muy buenas noches. Antes que nada, darle las gracias. Realmente nos sentimos honrados de participar en este programa porque ustedes contribuyen a la educación previsional. En este segmento se contribuye a esa educación, que es una de las grandes debilidades y de los grandes retos y desafíos que presenta lo que es el sistema dominicano de pensiones. Esa falta de conocimiento de la población que impide que las personas ejerzan sus derechos, que conozcan cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Y estos espacios sirven para contribuir con ese empoderamiento de la población para que así se pueda acceder a los beneficios de una manera oportuna. Que muchas veces las personas no acceden a los beneficios por desconocimiento de cómo funciona el sistema y cuáles son las prestaciones que otorga el nuevo sistema de pensiones dominicano. Pero sería interesante concretar la pregunta que hace Fausto, de darnos una pincelada en qué consiste el sistema previsional. Bueno, la pensión. Pensión, capitalización individual. Sí, capitalización individual, porque recordemos que coexiste conjuntamente el sistema de reparto, pero nos vamos a enfocar en lo que es capitalización individual. El sistema de capitalización individual consiste en hacer contribuciones que son deducidas del salario, que se van acumulando en una cuenta individual que es propiedad de los trabajadores, que es administrada por unas empresas que la misma ley autoriza, que son las administradoras de fondos de pensiones. Estos recursos se invierten, van creciendo, se van aumentando, para que al final, a la edad de retiro, se pueda acceder a la pensión. Es un sistema de contribuciones definidas. Porque las contribuciones son definidas, sin embargo, el beneficio va a depender de cuánto tú hayas acumulado en tu cuenta de capitalización individual. O sea, todo va a depender básicamente de cuál ha sido la historia laboral de un trabajador. Porque en la medida en que formamos parte del sistema, en la medida en que nosotros cotizamos a ese sistema producto de una relación de dependencia laboral, en esa misma medida vamos haciendo los aportes y nuestra cuenta se va incrementando. Ahora bien, puede ser que en el camino de nuestra historia laboral nos veamos enfrentados a contingencias, obstáculos, donde nos quedemos sin empleo, donde por X razón nosotros decidamos estar de manera pasiva. Entonces eso va a impedir que la cuenta siga recibiendo aportes y por ende, si bien va a seguir creciendo producto de la rentabilidad que obtienen las administradoras de fondos de pensiones, no va a crecer producto de nuevos aportes que van ingresando. Ya al final, en la etapa de retiro, mientras más aportes se hagan, mayor será la pensión, porque la pensión se va a determinar en función del aporte que yo tenga y tomando en consideración también la edad que yo me jubile, porque no es lo mismo yo jubilarme a la edad de 60 años que jubilarme a la edad de 65 años. Viendo esto y para que el público entienda, ¿cuál es la edad de retiro conforme a la ley? Para que una señora que tiene 50 años, otra que tiene 46, sepa cuál va a ser su edad de retiro. Es decir, yo me puedo retirar a los... Sí, ¿A cuántos años? La ley establece ciertos requisitos, que primero la edad es 60 años y 360 cotizaciones, pero también te puedes retirar a los 55 años y si tienes acumulado un fondo que te permite acceder a una pensión que sea equivalente al 150% de la pensión mínima. Okay. También te puedes retirar a la edad de 57 años mediante la modalidad de cesantía por edad avanzada y ahí la misma ley establece cuáles son los requisitos para acceder a esa pensión. Es decir, que una persona se puede retirar a los 57, se puede retirar a los 55 y se puede retirar a los 60 años siempre y cuando cumpla con 360 cotizaciones, es decir, 360 cotizaciones en años de trabajo son 30 años. 30 años de trabajo. Es decir, pero apenas tenemos en el sistema dominicano de seguridad social desde el 2001, en el sistema de capitalización individual, ¿cierto? Es decir, si estamos desde el 2001, en el 2011 son 10 años, en el 2021 son 20, en el 2031 estaremos obteniendo las primeras pensiones por cantidad de cotizaciones por año. Es decir, algo normal. Alguien pudo haber cotizado adicionalmente, pero de manera normal, el que entró en el 2001, sepa, público, que cuando usted se va a tener del derecho de pensionarse es en el 2031.
Sí, estamos en lo haciendo correcto. Sí, una pequeña corrección. Si bien la ley se promulga en el año 2001, la ley se implementa en el año 2003. O sea que las primeras pensiones por vejez o jubilación vienen a otorgarse en el año 2033. O sea, ahora Ok. mismo nos encontramos a mitad del camino. Pero ¿qué pasa? El requisito de los 60 años, las 360 cotizaciones, no es que se tienen que dar exactamente, o sea, se tiene el derecho a una pensión mínima si yo cumplo con esos requisitos, porque hoy en día tenemos pensionados que tienen apenas, o sea, pensionaron a los 13 años de funcionamiento del sistema, a los 12 años, a los 12 años, pero ¿por qué? Esto obedece a las características propias del sistema. ¿Por qué? Porque como es un sistema de contribuciones definidas, donde mi pensión va a depender del saldo que yo acumule, obviamente todo va a depender de cuál ha sido mi nivel salarial, cuáles son los aportes que yo he hecho, si yo he hecho aportes voluntarios al sistema, y eso me ha permitido acumular un monto que para acceder, para que tengan una idea, para acceder a la pensión mínima se requiere en un hombre alrededor de 2.800.000 pesos, y en el caso de las mujeres alrededor de 3 millones de pesos, 3.050.000 pesos, y son personas que han podido, por sus niveles salariales, alcanzar ese fondo que le permite acceder por lo menos a la pensión mínima. No quiere decir que la pensión a la que han accedido ha sido la pensión mínima, porque la pensión promedio de esos trabajadores oscila entre los 18 y los 20.000 pesos. El tema de la pensión. Imaginémonos que un joven o una joven empezó a trabajar a los 20 años. A los 55 años cumplió con los 30 años de trabajo que requiere la ley. O la persona que teniendo 65 años o 60 también ha cumplido. ¿Es obligatorio la pensión o eso es facultativo? Si el trabajador decide irse a su casa, ¿o tiene que irse obligatoriamente? Sí, no, eso es facultativo. Realmente incluso la pensión o jubilación, o sea, es compatible con el trabajo remunerado. El hecho de que yo me jubile dentro del sistema de capitalización individual no me impide que yo siga trabajando. O sea, es un derecho que yo adquiero si cumplo con los requisitos establecidos en la ley. Y estoy facultado para ejercerlo o no ejercerlo. Incluso puedo seguir trabajando. Una aclaración que quizás sirve también para que la gente se documente, si bien hablábamos de las 360 cotizaciones, el derecho a la pensión mínima se tiene con 300 cotizaciones y con 65 años. ¿Por qué? Esto es que lo contempla la ley a través del Fondo de Solidaridad Social para ayudar y contribuir con aquellas personas que por sus niveles salariales, por bajos niveles salariales, no, y su historia laboral no le permiten alcanzar un fondo suficiente para acceder por lo menos a la pensión mínima. Entonces esas personas con 300 cotizaciones que significan 25 años de trabajo y le da 65 años, tienen derecho a la pensión mínima independientemente de cuál fue el saldo que acumularon en su cuenta de capitalización individual. Obviamente esto favorecería a aquellas personas de ingresos bajos, porque es seguro que esas personas con ingresos altos que hayan cotizado por 25 años, a la edad de 65 años tienen un fondo que les permite una pensión muy superior a la pensión mínima del momento al momento en que se jubilan. Parece que el tema de la pensión con el que cumple en edad y en tiempo no hay problema. ¿Qué pasa con una persona que no logró acumular las 360 cotizaciones que requiere el sistema? Salió del mercado laboral, no por accidente ni por nada, sino obviamente no encontró empleo jamás, no trabajó. ¿Qué pasa con esa persona y los fondos que pudo aportar durante el tiempo que trabajó? Sí, la persona que se encuentra en esa situación, se le da una pensión en base a los recursos acumulados. Se le otorga la pensión mínima en base a los recursos acumulados hasta el agotamiento de los recursos. Ahí sí, a nivel del sistema habría que hacer ajustes, ¿entiendes? Porque podría darse el caso de que ese fondo se agote y todavía la persona siga viva. Entonces, la idea del sistema de seguridad social, y más cuando nos abocamos al principio de la universalidad, es que todo el mundo tenga esa protección social y que todo el mundo esté cubierto, y sobre todo en la etapa pasiva, que es cuando más se necesita, cuando la persona ya no está trabajando. Pero en la actualidad se contempla que esas personas se les da una pensión en base a los recursos que tienen acumulados y hasta el agotamiento de los mismos. Han mencionado en varias oportunidades pensión mínima.
¿De cuánto es la pensión mínima que puede recibir una persona? Actualmente la pensión mínima es de 9.411,50, que es el salario mínimo legal más bajo. Ok. Actualmente, o sea, eso va evolucionando con el tiempo y irá incrementándose. Ok. Hay un elemento en todo este proceso que quizá el legislador lo vio un poquito más lejos, y es que cuando una persona, que no tiene que ver con la superintendencia de pensiones, sino más bien creo que el consejo debe dictaminar al respecto, y es el hecho de que cuando una persona se pensione, y creo que están tomando las medidas, pero ustedes me podrán aclarar, pierde el acceso a la contribución cotidiana en la seguridad social, y por ende se crea una desafiliación de la cobertura en salud. Es decir, que perdería la cobertura en salud una persona bajo el esquema que estamos manejando ahora mismo. Han habido cambios, se está avanzando ese aspecto, porque si no está cotizando, entonces no está en la ARS. Entonces ya en el momento de la pensión no tiene salud. Sí, en la actualidad no se contempla, pero sí nosotros en la superintendencia estamos trabajando directamente en eso, en que por lo pronto lo que todavía no se ha planteado, pero lo que estamos tratando de esbozar es que sea facultativo, o sea, que la persona de su pensión opte por pagar el seguro familiar de salud. Sí se ha logrado algo, porque en el caso de los discapacitados, sí se logró que ellos tengan esa protección en salud. O sea, el pensionado por discapacidad en la actualidad tiene cobertura en salud, paga una proporción de la cápita y la otra proporción está a cargo de la cuenta de cuidados de la salud. Perfecto. Fausto, me escribe una persona por acá y pregunta, parece que él tiene 2 picoteos y está preocupado porque cotiza 2 veces. ¿Qué pasa con sus chelitos? Bueno, eso es positivo, porque fíjense que en un sistema de contribución definido, mientras más tu aporte, mayor va a ser el monto de tu cuenta. Entonces, esos aportes que realiza por los 2 trabajos que realiza, contribuyen cotizan a la seguridad social y van a ir a su misma cuenta y se va a ir incrementando mes a mes y se van invirtiendo los recursos. ¿Pero ambos son ordinarios o uno se considera extraordinario? No, ambos son aportes ordinarios, o sea, la obligatoriedad de la cotización de toda dependencia laboral es obligatoria. O sea, son aportes ordinarios los que realiza el trabajador. Pero cuentan como una sola cotización ambos. Cuentan como una sola cotización. Un trabajador puede tener 5 empleos y llegan en un mes y es una sola cotización. Exacto. O sea, porque para fines del conteo de las 360 cotizaciones, yo no la cuento independiente. O sea, las cotizaciones que entran en un mes es una cotización, corresponden a un periodo determinado. ¿Y a los fines de su retiro, se considera un solo salario o 2 salarios? Lo que pasa es que, como dije anteriormente, o sea, en el sistema de capitalización individual, sistema de contribución definida, la pensión va a depender del monto acumulado. Entonces, no vamos a tomar en cuenta cuál es el salario, ni si contribuyó por 2 salarios, sino vamos a ver cuál es la canasta que tiene, cuál es el monto que yo tengo acumulado, ahorrado, y en base a eso yo voy a hacer el cálculo de la pensión, independientemente del salario que devengaba. Actualmente, para una persona que diga, bueno, yo tengo 10 años trabajando, me faltan 20 años de vida laboral, he tenido pleno empleo, gracias a Dios, y se proyecta que por mi capacidad y mi preparación, que soy estudié, fui a la universidad, tengo una maestría, he tenido la posibilidad de desarrollarme, soy un técnico calificado y proyecto que mi vida laboral va a ser estable. Y estoy contribuyendo sobre la base que en pensiones es hasta 20 salarios cotizables de la seguridad social, sí. Hasta 20. Bueno, estoy bien. ¿Cuál es actualmente la proyección de tasa de retorno? Es decir, si yo estoy ganando 50,000 pesos, 40,000 pesos, ¿qué yo puedo esperar cuando yo me pensione? ¿Qué porcentaje de ese salario que estoy ganando ahora mismo, para cuando yo me pensione, estaría recibiendo un 10% de lo que gano ahora, un 20, un 30, en pleno empleo? Sabiendo, conociendo, para que los amigos televidentes sepan que si usted deja de trabajar, no va a tener la misma prestación, pero bajo un individuo que duró todo su periodo trabajando, ¿cuál es la tasa de ahora mismo estimada? No tiene que ser exacta, de retorno. Mira, la tasa de reemplazo, que se viene diciendo la tasa de reemplazo, sería alrededor de un 40-45%. Obviamente todo va a depender de en qué periodo del tiempo
se hicieron esos aportes, porque si yo empiezo a trabajar a los 20, dejo de trabajar a los 50, pero me tengo que pensionar a los 60, yo tengo 10 años de ganancia de capitalización, o sea, mi dinero se va a capitalizar por 10 años más y voy a tener un monto mayor, pero la tasa que se esperaría entre un 40, un 45%. Pero aquí sí sería bueno aclarar que esa tasa de reemplazo es sobre un salario bruto y que nosotros hemos estado revisando en la misma superintendencia porque realmente tenemos que partir del principio que las pensiones están exentas de impuestos hasta 5 salarios mínimos. Entonces, cuando yo quiero ver cuál es esa tasa de reemplazo, cuando yo quiero evaluar cuál es el poder adquisitivo de mi pensión versus mi salario como trabajador activo, yo debo de validar y comparar lo que yo recibo neto en mi salario. Entonces, cuando yo hablo de un salario de 50,000 pesos, no resultaría correcto compararlo con el monto de la pensión, porque ese salario de 50,000 pesos no me va a llegar neto, no llega a mi bolsillo neto. Llegan 42, Llegan 42, llegan 40. Llegan 42 y la pensión, entonces, yo comparo mi monto de la pensión, que en este caso estaría exenta de impuestos, versus el salario, eso me daría la tasa de reemplazo y el impacto de eso es que la tasa de reemplazo es mucho mayor. Y realmente eso es lo importante, que uno pueda medir, o sea, cuál es el poder adquisitivo de mi pensión versus mi salario durante mi vida laboral activa. Y otro tema es que esa tasa de reemplazo se mide sobre el último salario, el promedio de los últimos 3 años. ¿Qué pasa? Lo que me da el derecho a esa pensión, esas contribuciones, yo la hice producto de una historia laboral. O sea que habría que verificar cuál es el resultado cuando yo mido ese monto de pensión que voy a recibir al momento de retiro versus cuáles fueron los salarios que contribuyeron a alcanzar ese fondo que yo tengo acumulado. Perfecto, Juan Carlos. Mira, nos están diciendo que tenemos que hacer una pausa, uno se envuelve y esto es bien interesante porque yo estoy involucrado en el sistema de seguridad social hace 10 años y hay cosas que he aprendido hoy. Amigos televidentes, no se mueva de ahí para que siga entendiendo y aprendiendo sobre el sistema previsional de la República Dominicana. Continuamos, amigos televidentes, con Cerrando la Noche, una noche de salud y seguridad social. En esta oportunidad tenemos funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, estamos aprendiendo sobre el sistema previsional de la República Dominicana y Juan Carlos nos ha esbozado a qué derechos tenemos, cuándo nos vamos a pensionar, cómo podemos hacer esto, pero este programa quiere ir un poquito más allá y dentro de todo este proceso tenemos una invitada que nos va a explicar algo nuevo, algo interesante para el país, que se trata de la escuela previsional. Damos la bienvenida a la encargada de esta escuela previsional, la señora Merejo, para que nos pueda, Marlene, explicar de qué se trata la escuela previsional de la Superintendencia de Pensiones. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Nosotros como Superintendencia de Pensiones tenemos el compromiso de empoderar al ciudadano sobre sus deberes y derechos y a través de las iniciativas de nuestra escuela previsional hemos logrado que alrededor de 900 personas se capaciten a través de nuestras diferentes acciones formativas. La escuela previsional surge a través de nuestro plan estratégico institucional porque detectamos que una debilidad del sistema dominicano de pensiones es el alto desconocimiento que se tiene sobre el mismo. Y a través de esta escuela previsional y de nuestro portal web queremos lograr un impacto y de fomentar la educación previsional en nuestro territorio nacional. Perfecto. Hay alguien que estamos seguros que hay muchas personas que están viéndola esta noche y se preguntan, ok, ¿y yo cómo puedo acceder a la escuela previsional? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cualquier persona puede inscribirse en la escuela? ¿O tiene que ser un trabajador? ¿Tiene que ser un empleador? O sea, ¿cómo el ciudadano de a pie puede acceder y aprender sobre el sistema previsional? ¿Cómo Juana, María, Pedro, Josefina, que está en Barahona, en San Francisco, en Padre Las Casas, donde sea, cómo accede a la escuela previsional? Bueno,
Cabe destacar que nuestra escuela previsional está abierta al público en general. Pueden acceder de diferentes maneras, primeramente de manera presencial, dirigiéndose a nuestras instalaciones y solicitando, ya sea a nivel de empresa o persona física, y a través de nuestra página web tenemos un acceso directo dentro de la plataforma. Ellos se pueden inscribir en línea y pueden tomar nuestras capacitaciones, tanto a nivel virtual como presencial, o llamando directamente a la institución y nosotros le damos las informaciones del lugar. ¿Cuánto tiempo dura un curso, un taller, un mes? ¿Es una especialización para alguien que tenga que ser licenciado? O sea, ¿cuáles serían los prerequisitos y cuánto tiempo dura esta capacitación en su escuela previsional? Bueno, en cuanto a la duración, dura aproximadamente 6 semanas, un mes y pico, y no importa que la persona sea profesional, nosotros segmentamos el grupo de acuerdo a las necesidades y pueden capacitarse. Nosotros tenemos un calendario en nuestra página web donde le ponemos la programación anual de nuestras capacitaciones. En su experiencia, ¿cuál es el blanco de los usuarios que han estado requiriendo las informaciones con respecto al sistema previsional? El público es diverso. Nosotros tenemos de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, de la DIDA, CONADIS, Escocia Crecer, AFP, de las diferentes AFP, y también del sector salud. Es decir, hemos tenido una buena acogida en lo que llevamos con la implementación de la escuela previsional, y la verdad es que sin importar la profesión, nosotros estamos abiertos a que el público en general pueda capacitarse. Las principales inquietudes de las personas que acuden a la escuela, ¿cuáles son? ¿En qué AFP se encuentran? ¿A qué edad me voy a pensionar? ¿Y cuál sería mi futura pensión? Y los fondos que tienen acumulados. Y los fondos que tienen acumulados, así mismo. Ok. En este momento, ¿cuál es el próximo curso hábil para que el público que está viendo esto, oye, pero yo puedo inscribirme y aprender de pensiones, hacer una profesión de esto o edificarme? ¿Para cuándo ustedes tienen el próximo curso, taller? Nuestro próximo curso es en junio, en modalidad virtual, y en modalidad presencial en agosto del presente año. Cuando es virtual, es que sepa usted que usted se va a inscribir por la página web, le van a dar un usuario y ahí usted va a tener un profesor en una aula virtual, ¿ok? Sí. ¿A eso se refiere? Ciertamente es así. También nosotros le damos una inducción para nivelar el nivel de conocimiento de las personas, para que sepan manejar la plataforma y orientarlos en cuanto al contenido. ¿Y la presencial dónde acuden? A nuestra sede. También, si así lo desean, por ejemplo, si una institución quiere recibir la capacitación a todos los empleados, nosotros nos dirigimos directamente a la institución que lo requiera. Es decir, que si una empresa que tiene 100, 200 empleados, no una de 2, sino una de 100 y 200 empleados, le hace una solicitud a la Superintendencia de Pensiones, se coordina y sepan ustedes, empleadores, que las personas de la Superintendencia de Pensiones, no la AFP que quiere afiliar, porque hay que ser claro, es la entidad que regula a la administradora de fondos de pensiones, esas personas le van a orientar, les van a mostrar cuál es el sistema previsional, cómo sus trabajadores se benefician de cómo obtienen pensiones, porque mencionaba ahorita Juan Carlos que hay pensiones por discapacidad, hay pensiones por enfermedad que han tenido cualquier evento y ya hay personas pensionadas. Acá tuvimos a la encargada de ADAF, a la señora Kissy, nos estuvo diciendo que hay personas ya pensionadas, que hay procesos, también han estado otros funcionarios del sistema, y esa gente puede recibir orientación, sus empleados, de la Superintendencia de Pensiones,
para que sepan cómo funciona el sistema previsional. Es eso. Sí, así es. Nosotros, a través de nuestra página web, igualmente varias instituciones privadas y públicas nos han dado apoyo y soporte para que dentro de sus portales puedan tener nuestro portal web de educación previsional y que más personas conozcan que existe este beneficio y es de manera gratuita. Ok. ¿Estudiantes no se han acercado a ustedes, universidades? Sí, varios estudiantes se han acercado de medicina, de derecho y de otras carreras. Nosotros también hemos tenido un acercamiento a las universidades, hemos suscrito acuerdos con universidades de gran prestigio en nuestro país como la UAS, INTEC, el ITLA y Global. ¿Para qué? Para fomentar la educación previsional y financiera en el sistema educativo nacional. Y hemos hecho charlas que abarcan un gran número de estudiantes, tanto de maestría, posgrado y licenciatura. Bien, la ley contempla la enseñanza de la seguridad social en el sistema educativo nacional a través del Ministerio de Educación. Sé que muchas leyes dicen lo mismo, que hay que ir al Ministerio de Educación. Entonces, la excusa o la situación que se ha presentado siempre es que si acogemos todas las leyes que dicen que tienen que ir al Ministerio de Educación, entonces no vamos a enseñar nada, vamos a enseñar lo que otro dice. Es lo que hemos escuchado. ¿Ustedes han tenido alguna interacción con el Ministerio? Sí, claro, nosotros estamos trabajando, hemos hecho varias mesas de trabajo conjuntamente con el Banco Central para tocar ese punto tan importante y de que se incluya en el pensum curricular en una materia en base a seguridad social. ¿Y ustedes trabajan en coordinación con la DIDA en esta parte educativa? Bueno, en ese sentido, nuestro enfoque es directamente pensiones, ellos hablan del sistema en general, pero ciertamente la educación previsional es para todos y hemos tenido un acercamiento con varias instituciones, con la DIDA, igualmente con otras instituciones públicas. ¿Para qué? Para fomentar el conocimiento y que no se quede rezagado solamente en la CIPEN. Igualmente también en el sistema de reparto hemos tenido un acercamiento con Hacienda para que sepan cuál es la diferencia entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Sí, porque mucha gente no sabe en cuál es que está, si estoy en el anterior o en el actual. A nivel general... Para decirle cuál es el mejor. No, porque cada quien elige su tema. A nivel general... Ahí no hay elección. Me gustaría recibir cuál ha sido, porque uno no puede adivinar, cuál ha sido o cuáles han sido los elementos que los afiliados o los empleadores han indicado que tienen que mejorarse. O sea, yo no enfoco los temas como problemas, sino qué debemos mejorar para que al momento de nuestra pensión, de ustedes, de nosotros, porque nos va a tocar en algún momento, como dicen algunos amigos, no estemos como los cañeros, sin denigrar la profesión que tanto ha beneficiado al país, pero que no estemos mendigando una pensión, que hagamos en el presente y sembremos el agua del futuro al sembrar los árboles. ¿Qué tenemos que hacer ahora o qué han dicho que tenemos que modificar o ajustar para que a nivel general, a nivel de educación, a nivel de beneficios, podamos estar mejor y que las generaciones futuras puedan decir, oye, lo hicieron bien los de atrás? Mira, yo creo que lo que se debe de mejorar realmente, que es lo que tiene un fuerte impacto en lo que es el sistema previsional, es la formalidad laboral. ¿Por qué? Porque como yo planteaba hace un rato, tu pensión va a depender de tu historia laboral. En la medida en que nos desconectemos de ese mercado laboral formal, en la medida en que no haya empleo, en la medida en que no podamos cotizar a la seguridad social, entonces nuestras pensiones van a ser bajas. El saldo acumulado no va a ser suficiente para poder acceder a una pensión. Entonces yo creo que es un compromiso de todos, ¿se entiende? Tanto de empleadores como de profesionales independientes, el mejorar o llevar a cabo acciones que impacten en la formalidad laboral
para que eso se refleje en una mayor densidad de cotización y en definitiva en una mayor pensión, yo creo que ese es el reto del gran sistema de pensiones, porque si bien se establecen 360 cotizaciones que implican 30 años de trabajo, muchas personas no tienen esos 30 años de trabajo, ¿entiendes? No tienen una historia laboral que le lleva a trabajar durante 30 años, incluso de manera interrumpida. O sea que ese factor es sumamente importante para poder lograr que este sistema responda a las necesidades de la población. Otro tema importante es el tema de los salarios, que evidentemente si tenemos salarios bajos, las pensiones van a ser bajas. O sea, no podemos pretender tener pensiones altas con salarios bajos. Eso imposible. Y otro factor sumamente importante es el tema de la tasa de aporte. En los países que han hecho reformas previsionales similares a las de este país, somos de los países con menores tasas de aporte. O sea, aportando un 8% del salario, el fondo que se acumula, en algunos casos sí puede ser suficiente, en otros casos no puede ser suficiente, porque si a eso le metemos el ingrediente del bajo salario con un 8% de ese bajo salario, entonces el fondo que vamos a acumular no va a ser suficiente. Licenciado, después de aprobada la ley y antes de entrar en vigor, se hicieron decenas de miles de diplomados, conferencias, cursos especializados en el que se le vendía a la ciudadanía que con la entrada del sistema dominicano de seguridad social, sobre todo lo relativo al fondo previsional o el sistema de pensiones, se iban a resolver todos los problemas y que la virtud de la capitalización individual le garantizaba a la ciudadanía una pensión digna. Al final o a mitad del camino, las quejas de que las proyecciones, usted lo dijo ahorita, no podemos aspirar a más de un 35, a un 40 con suerte. Muchos serán menor, difícil que sea mayor de ahí. Entonces, parece que el tema no es solo la informalidad, no es solo el salario. Cuando digo que no es solo el salario, me refiero a que es muy difícil que la República Dominicana en los próximos 20 años tenga salario digno. Mínimo va a tener siempre. Digno lo dudo que antes de ese periodo, por múltiples factores. Ante esa realidad, ¿o han pensado ustedes en alguna modificación a la ley tendente a buscar mecanismos que no sea necesariamente subir la cápita de cotización a los salarios que son bajos, sino alguna alternativa? Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese tema, porque ahora mismo se está trabajando en eso, y qué bueno que estamos a mitad del camino, ¿entiendes? Claro. Porque todavía, es como yo digo, que no podemos juzgar el sistema de pensiones simplemente porque estamos haciendo ciertas proyecciones, ¿entiendes? Porque no necesariamente faltan todavía 15 años para decir, ok, han pasado 30 años, vamos a evaluar el sistema y vamos a ver si las pensiones son dignas o no. Estamos a mitad del camino y justo se está trabajando en lo que es la modificación de la ley 8701. Todos los que participamos en la seguridad social en este país estamos conscientes de que hay que hacer cambios. Esos cambios están siendo se están analizando, se están consensuando entre todos los sectores, se están evaluando modalidades de pensiones, otras opciones, exenciones de edad de retiro, porque es verdad, otro de los factores que incide es la edad de retiro. A los 60 años, cuando vamos a las estadísticas, vemos que un porcentaje importante de trabajadores dominicanos trabajan y tienen más de 60 años. O sea que 60 años realmente no es la edad de retiro del dominicano. El dominicano extiende su vida laboral activa en 65 años, incluso hasta los 70 años. Pero sí se están vislumbrando cambios, sí se están revisando. Y qué bueno que eso se haga ahora que estamos a mitad del camino, cosa de que cuando llegue la etapa de retiro, cuando empiece la desacumulación del fondo de pensión, que se empiecen a otorgar las pensiones, que realmente se pueda decir si las pensiones que está otorgando el sistema dominicano de pensiones son personas que satisfacen las necesidades de la población. Yo sé que el tema de la edad de retiro ha traído también mucho debate, porque se supone que una gente cuando se retira necesita también un tiempecito para descansar, no puede retirarse y morirse, porque estamos planteando elevar la edad de retiro posiblemente a 70 años. O habrá algún mago que diga que 72, porque la expectativa de vida ha subido. Sin embargo,
yo no sé en ese aspecto si forzar más a la persona a trabajar de manera obligatoria o si sencillamente dejar la cosa como está, buscar otras alternativas, 65 años, pero como es opcional, yo me retiro si quiero, que es diferente a que me pongan un tope de 70 años trabajando, que serían ¿cuántas cotizaciones? 70, 360 son 30. 5 años 10 más. años, 120 10 años más. 120 Sí. no es fácil. Yo creo que ese es un tema que hay que verlo con detalle, porque al final de la jornada el retiro es para disfrutarlo. Yo entiendo, Y es con un tiempo tema de vida, complicado ¿verdad? porque muchas veces nos están pidiendo que recibamos hoy el efectivo, porque necesito vivir hoy, pero no pensamos muchas veces, y por eso quise que funcionarios de la Superintendencia de Pensiones vinieran a orientarnos. No estamos pensando dentro de 20 años qué está pasando, y de verdad que en esta noche agradecemos las orientaciones que han podido dar a la población para que con por lo menos un ciudadano que haya entendido y haya cambiado su percepción del sistema dominicano de seguridad social, nosotros nos damos por satisfechos. De verdad que sí, agradecemos de ustedes su comparecencia en este programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros en la Superintendencia de Pensiones les queremos animar a todos los televidentes a que se animen y se capaciten a través de nuestra escuela previsional. Tienen a mano el libro El Sistema de Pensiones a 16 años de la reforma, la cual está disponible de manera virtual y física, donde le proveemos al público en general un material didáctico amplio del sistema desde su inicio hasta lo que llevamos hoy en día, incluyendo los beneficios y los requisitos para acceder a una pensión. Agradecemos a ustedes y en la presencia de ustedes al señor superintendente, señor Contreras, y a ustedes, amigos televidentes, el mensaje que les tenemos en la noche de hoy es que accedan a la Superintendencia de Pensiones y puedan capacitarse en su escuela previsional. Gracias y muy buenas noches.